Saludos queridos hermanos, ¿cómo se encuentran? Yo espero que bien, espero que en el gozo del Señor y en la alegría que nos da el Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22, donde el Espíritu Santo es el gozo. Les saluda su servidor Andrés Mora Miranda. Me encuentro muy feliz de compartir con ustedes este encuentro, un encuentro más del podcast La Biblia, Enseñanza Católica. Un saludo fraterno, sincero, desde San José, Costa Rica, en Centroamérica. Para todos nuestros hermanos que nos escuchan, no solamente aquí en el continente americano, sino también en Europa y en otros lugares donde tenemos la estadística, ha podido llegar las publicaciones de mis redes sociales, de este canal en YouTube. Son pequeños esfuerzos que poco a poco van llegando hasta donde se ha deseado siempre en oración, que es llegar a los corazones y a las vidas de tantas personas que necesitan de Dios. Y no lo digo tal vez porque usted no lo tenga, no, al contrario, todos tenemos una porción de cielo en nosotros, sino que también hay personas que aún en este siglo no lo conocen. Y bueno, hay que hacer todo lo posible para llevar la buena noticia del Señor a todas las naciones. Queridos hermanos, vamos a invocar al Espíritu Santo para dar inicio a la enseñanza de este capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Queridos hermanos, en el capítulo anterior aprendimos acerca de las monarquías. Aprendimos también acerca del libro de Jueces y como también aprendimos acerca de los reinos de Israel y de Judá. Hoy vamos hacia una nueva enseñanza que también se destaca por un acontecimiento particular, que es el destierro del pueblo de Dios. Pero no solamente vamos a hablar del destierro como tal, sino también vamos a hablar del regreso de ese destierro y de la restauración del pueblo de Dios. Yo espero que con esta enseñanza también ustedes se vayan motivando cada vez más y más y más en enamorarse de la Sagrada Escritura, en tomar la Biblia, en no tenerle miedo, sino al contrario, ver en la Escritura al mismo Jesucristo, que es la palabra hecha hombre, y comencemos a tener también una estrecha relación con la Sagrada Escritura para que ésta cumpla su misión, pues es un itinerario de vida y es para nuestra vida. Así que mis queridos hermanos, bueno, empecemos. Vamos a hablar primero del destierro, y es que en el capítulo anterior, como les mencioné, se habla de la historia de la monarquía del pueblo de Israel y cómo desde sus comienzos hasta la tragedia del destierro ha quedado siempre reflejada en varias obras literarias este acontecimiento. Cito algunos por mencionar. Por ejemplo, el libro de Samuel, el libro de Reyes y también el libro de las Crónicas. Los escribas y los sabios que estaban en la corte de Salomón, del rey Salomón, pudieron poner por escrito, y esto para que quedara para todas las generaciones, todos estos acontecimientos y quedaron bien documentados en archivos oficiales. Y es el mismo Dios quien dirige la historia y es fiel a su alianza, a pesar de que el pueblo y el rey no siempre fueron fieles a ella. Eso también lo comentábamos capítulos atrás. La unidad o la unión de todos estos tribus, de las 12 tribus del pueblo de Israel que comentábamos, había sido muy corta y el reino se dividió porque no podía mantenerse. 10 tribus, hago nada más una breve recapitulación, 10 tribus de las 12 vivieron hacia el norte
y las otras 2 se fueron hacia el sur. Y esta división, que era también política, económica y de necesidades que estaba viviendo ese pueblo, era el comienzo de una disolución total. Y el primero, por decirlo así, el primero en separarse, el primero en desgranarse de la unidad, del conjunto de las tribus, y que desapareció del escenario, fue el reino de Israel. El instrumento de Dios fue la gran potencia de aquel entonces, que fue lo que se conoció como el imperio de Asiria. Por eso es que desde mediados del siglo IX a.C., en tiempos del rey Ahab en Israel, los asirios habían atacado a Israel en varias ocasiones. Incluso el rey asirio Salmanasar III le exigió un tributo anual en aquel entonces al rey Jehú, que era rey de Israel. Posteriormente, en siguientes años, sucedió lo mismo, a tal punto que el rey asirio Salmanasar V ordenó sitiar y cercar Samaria, y ese cerco duró aproximadamente unos 3 años. Así que entre los años 722 y 721 a.C., el ejército asirio arrasó la región de Samaria y, destruyeron el reino del norte, Israel, con sus 10 tribus, imagínense. Lo más terrible fue que la gente importante de Israel fue desterrada hacia Asiria, y esto fue más que nada para sustituir a los prisioneros que fueron echados de su tierra. Los asirios trajeron a Samaria colonos de otros pueblos que ellos habían conquistado. Y estos pueblos llegaron con su religión, su cultura, costumbres, y por decirlo así se mezclaron con los ya pocos israelitas que habían quedado. En esa mezcla de razas y religiones está el origen de los samaritanos. Exactamente. De aquella mujer buena samaritana que conocemos de las escrituras. Provenía de ahí. Esta mezcla de orígenes y religiones, entonces decimos, dio origen a los samaritanos, y ellos, a su vez, eran despreciados por los judíos del sur. Esto lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 9. El reino de Judá tardó más tiempo en caer. A pesar de que su posición era débil y frágil, eso los comprometía completamente, porque muy a menudo se veían acorralados por la amenaza de grandes potencias como lo eran Egipto y Babilonia. Ya para el año 612 a.C., los asirios fueron derrotados, y fueron derrotados por los medos y por los persas. Y así es como nació un nuevo imperio, el imperio de Babilonia, que al mando de Nabucodonosor, en el año 587, ante las puertas de Jerusalén, puso el cerco a las murallas y arrasó la ciudad completamente e incendió el templo. Son historias que parecen sacadas de la película, pero fue en la vida real. Imagínense todos los acontecimientos e historias que se dan en torno a la Sagrada Escritura. Y esto porque, hay que estudiarla y escudriñar y ir aprendiendo. Pero también a precio de sangre muchos de estos acontecimientos marcaron un antes y un después con el desarrollo de la misma. Entonces así, hermanos, luego de este asedio y la destrucción de la ciudad, todos aquellos objetos valiosos, incluyendo, muchos de los tesoros que se encontraban en el templo de Jerusalén, fueron convertidos en el botín de guerra. Y sus habitantes, en especial los varones, aquellos que eran los varones importantes de la ciudad, incluyendo los sacerdotes y los profetas, iniciaron una larga marcha de destierro hacia Babilonia. Y esto lo hicieron junto con el último rey de Judá, que se llamaba Sedecías. Allá dejaron a los pobres sin ningún liderazgo, cuidando lo poco que quedaba en especial, y también cultivando la tierra. Esto en cuanto al reino de Judá, que es el que estamos hablando. Para continuar, el pueblo judío vio esa desgracia como la mayor catástrofe nacional. Y todo se había derrumbado. Fue tal la destrucción. El pueblo de Dios se había quedado sin tierra, sin templo y sin rey. ¿Qué futuro le podría esperar a estas personas? Podríamos preguntarnos. Y sin embargo, hermanos, aquel destierro sería la mejor prueba para la fe de los judíos. En aquellos años difíciles, 2 de los profetas, Ezequiel y un discípulo de Isaías, al que llamaremos
el segundo Isaías, mantuvieron la esperanza y ayudaron al resurgimiento espiritual del pueblo. Es de este modo, pues, que nace algo diferente, lo que conocemos como el judaísmo, ese modo especial de vivir la religión judía, cuyas preocupaciones principales, podríamos decir, fueron la referencia al nuevo templo y el estudio y la vivencia de la ley. Y es así también como se da la puesta en práctica de su fe en las sinagogas, que eran lugares de oración donde se reunían. Los profetas, como el primer Isaías en tiempos del rey Osías, fueron grandes críticos de la monarquía del momento. Ellos eran heraldos del yavismo, la vivencia más genuina de la religión. Ellos denunciaban los excesos de los monarcas, los excesos del culto extremo desligado de la práctica de la justicia. Predicaban la fidelidad a la alianza de Dios que hizo con su pueblo. ¡Qué fuerte! Y todo esto a base de un pueblo que había sido desterrado. Y cómo también brotó la necesidad de fortalecer su fe, su espíritu. Estamos hablando del destierro. Ahora hablemos de la vuelta del destierro y de la restauración del pueblo de Dios. Este es un buen momento para invitarlos a que, si no le ha dado me gusta a este capítulo de hoy, bueno, lo haga y nos deje su comentario, o por favor, al finalizar esta enseñanza, compártala ahí en sus redes sociales y con sus contactos de WhatsApp y Messenger. Gracias a todos por su gran ayuda. Bien, hablando del destierro, la vuelta del destierro y la restauración del pueblo de Dios, retomamos. El imperio de Babilonia fue sometido por los persas, y esto sucedió en el siglo VI a.C. por aquel rey que se llamó Ciro el Grande. Este rey persa, debido en parte a su tolerancia religiosa, pero también con una gran astucia política, autorizó allá por el año 438 a.C., el regreso de los judíos desterrados a su tierra santa, a Jerusalén. No todos los desterrados quisieron volver a su tierra, eso era de entenderse. Y en la práctica, pues lo hizo solamente una minoría. La gran cantidad de personas que habían sido desterradas, los que ya estaban bien situados y tal vez los menos religiosos, permanecieron en Babilonia. Ese fue el origen de lo que se conoce como la diáspora, que es una palabra griega que significa dispersión. El que unos volvieran y otros se quedaran en Babilonia dio inicio a lo que se llama la diáspora, porque esto al mismo tiempo suponía un cambio en la trayectoria del pueblo de Dios. La diáspora o la dispersión era la comunidad judía que vivía fuera de su tierra, una colonia judía pues similar a las actuales, y fue un factor importante en los tiempos del Nuevo Testamento. A partir de ese momento, se podía ser judío fuera de Israel. En las diásporas se formaba parte de la comunidad, se leía el Antiguo Testamento, se asistía a los cultos de la sinagoga, en fin. El puñado de judíos fervientes que volvieron a su tierra tenían que entregarse a la tarea de la restauración. Recuerden los términos: destierro, vuelta del destierro y restauración. Aquellos que habían vuelto a Tierra Santa tenían que dedicarse a la restauración, pues tanto de la ciudad de Jerusalén, así como del templo y bueno, lo que era más importante para la comunidad, porque el destierro había, hermanos, socavado las bases no solamente de las estructuras, sino también, lo más importante, había socavado las bases morales, religiosas y culturales del pueblo de Dios. Algo lamentable, pero que estaban comenzando a trabajar en su restauración, o por lo menos teniendo la esperanza para hacerlo. Dos hombres importantes fueron principales protagonistas de esa restauración. El primero de ellos fue el profeta Nehemías. Él destacó como un gobernante político. Y el segundo fue el profeta Esdras, que se destacó como un reformador religioso. La época del destierro fue un sufrimiento muy serio para el pueblo escogido. De ahí brota aquella pregunta lastimera: ¿dónde está el Señor? Y esto pues lo decían con dolor. Quizá cada uno de nosotros en determinado momento de nuestras vidas también hemos dicho esta pregunta: ¿dónde está el Señor? Y la gran lección, hermanos, escuche bien, la gran lección de los sufrimientos
es mostrar el auténtico sentido de la vida, que es la lucha. Vivimos en el dilema muy similar al pueblo de Israel, o Dios o los ídolos, y no podemos servir a dos señores. Se cumple tal cual en aquel entonces como ahora. Muchas veces el precio de la fidelidad a nuestra vocación de hijos de Dios, como bautizados, como hermanos que somos todos, es renunciar a nuestros más preciados planes y ventajas. Que esta enseñanza de hoy, hermano, nos haga reflexionar al respecto. ¿Cuántos nos sentimos desterrados de nuestra tierra santa? ¿Cuántos no queremos volver a la tierra prometida? ¿Cuántos vamos a ayudar a restaurar lo que en nosotros está destruido, desgastado, enfermo? Que nos sirva la enseñanza de hoy también para nuestra vida. ¿Se dan cuenta cómo la misma palabra de Dios y la historia también nos revelan un camino para el cambio, para nuestro bien? Que esa sea la convicción. Queridos hermanos, nos escucharemos en el próximo capítulo y confío y anhelo que todas estas enseñanzas estén haciendo bien en el pueblo santo de Dios. Un fuerte abrazo para todos ustedes, en sus grupos, en sus misiones, en sus parroquias, en su lugar más importante que es su hogar. Cada hogar es la primera iglesia, así que les deseo lo mejor y nos escuchamos pronto en una entrega más. Por favor, si gusta, apoye mis redes sociales. Vaya al botón de seguir y sígame en Facebook, Instagram y TikTok. Y vaya a la aplicación de YouTube y ahí apóyeme a través del botón suscribirse. Y únanse a la comunidad de creyentes que nos reunimos a través de las redes sociales para evangelizar. Gracias a todos, que Dios los bendiga y se despide su servidor Andrés Mora Miranda con esta oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén.